Dentro de la química inorgánica descriptiva, el hidrógeno es un elemento muy particular. Si bien es el primer elemento del grupo 1, no posee las propiedades de los metales alcalinos. Por lo tanto, su química es diferente a ellos y debe considerárselo por separado. El elemento hidrógeno es el elemento más liviano que existe, ya que consiste en exclusivamente un protón en el núcleo y para sus isótopos, 1 o 2 neutrones. Estos isótopos tienen diferente abundancia en la naturaleza y, en particular, reciben nombres propios cada uno de ellos. Así el hidrógeno 1 se llama protio, el 2 deuterio y el 3 titio, que es un radioisótopo, es decir, es inestable. El hidrógeno se combina en sustancia simple formando el dihidrógeno, una molécula muy estable al formar un enlace covalente no polar entre los dos átomos. Como sustancia simple es un gas, dado que solamente existen entre sus moléculas interacciones de tipo de London muy débiles, ya que es una molécula de un tamaño muy pequeño. Este gas es incoloro, es inodoro y obviamente es el más liviano que se conoce. Es un elemento muy abundante que existe desde el inicio del universo. Es la fuente de combinación de otros elementos en las diferentes estrellas, a partir del cual se forman todos los demás elementos químicos. Como molécula diatómica, el dihidrógeno es sumamente estable, tiene una energía de disociación bastante elevada. Veamos sus propiedades químicas. Como propiedades químicas es combustible, es decir, puede reaccionar con el oxígeno generando agua. Es su combustible que al generar agua como un producto, genera muy poca contaminación. El problema es cómo se lo guarda y cómo se lo almacena, dada su gran peligrosidad en cuanto a su poder de combustión. También es un agente reductor, ya que al perder electrones puede generar el protón. Y también es posible reducir otras especies medianamente oxidadas. Es decir, como agente reductor es un agente reductor moderado. Y al estar en estado gaseoso, al reducir sustancias que están en solución acuosa, es sumamente dificultoso por una cuestión cinética. Así que termodinámicamente es un reductor moderado. En la práctica, como agente reductor, no se lo suele usar, salvo para procesos orgánicos. Sin embargo, en algunos casos es posible utilizarlo como agente reductor. Aquí vemos algunos ejemplos. Un video muy conocido muestra una explosión, ya que al ser un gas sumamente liviano, se utilizaba para rellenar dirigibles, pero por su propiedad química de la combustión fue sumamente peligroso. Ahí vemos el suceso ocurrido en 1937 en Hindenburg. Así como puede perder un electrón para transformarse en el protón, también puede aceptar un electrón para formar el anión hidruro. Pensemos que esto lo haría adquirir la configuración del helio, así que es una posibilidad que el hidrógeno genere el anión hidruro. ¿Cómo se prepara el dihidrógeno? Bueno, en el laboratorio podemos obtenerlo de diferentes maneras. Por ejemplo, a partir de un metal reductor, frente a la presencia de ácidos más bien fuertes que generen los protones necesarios. Para que este proceso sea espontáneo, el metal tiene que tener un potencial negativo, y a este proceso se lo conoce como desplazamiento de hidrógeno. En el caso de que el metal sea muy reductor, como en el caso de los metales del grupo 1 y 2, los metales alcalinos y alcalinos térreos, ni siquiera es necesario el agregado de ácido, es decir, directamente al colocar estos metales reductores en el agua, se libera el hidrógeno de la misma. En el laboratorio se lo suele obtener por una electrólisis de agua acidulada. En realidad, la acidulación consiste en aportar un mayor número de protones y además aumentar la conductividad de esa solución, ¿sí? Si bien los productos son los correspondientes a la hidrólisis del agua, el agua pura, el agua destilada, no tiene suficiente conductividad a ser un electrolito débil.
Cuando le agregamos, por ejemplo, ácido sulfúrico, los procesos electrolíticos generan oxígeno en el ánodo y en el cátodo hidrógeno. El hidrógeno puede utilizarse como combustible, pero también en procesos de hidrogenación industrial. Por lo tanto, es un insumo que se puede obtener, como vimos antes, en una electrólisis. Acá en la industrial, lo que se utiliza es la electrólisis de soluciones acuosas de cloruro de sodio. Ese proceso, llamado el proceso cloroálcali, lo vamos a ver en detalle cuando veamos obtención de dicloro, en el grupo 17. En particular, es una electrólisis de una solución acuosa, en donde también, en el cátodo, donde ocurre la reducción, se obtiene de hidrógeno como producto, además de cloro e hidróxido de sodio. ¿Qué compuestos forma el hidrógeno? Existe una gran variedad de compuestos formados por el hidrógeno. Si pensamos en que puede formar el anión hidruro, lo podemos encontrar en compuestos de carácter iónico, por ejemplo, los hidruros salinos, combinados con metales del grupo 1 y algunos metales del grupo 2. Estos compuestos son compuestos altamente reductores e inestables, y al disolverse en agua generan hidrógeno. Son compuestos con un alto carácter iónico, donde el anión es el anión hidruro en concreto. También hay otros compuestos denominados hidruros, en donde el hidrógeno se encuentra ocluido dentro de los huecos establecidos en los retículos cristalinos de esas sustancias. Por ejemplo, los hidruros metálicos, en donde la molécula de hidrógeno queda ocluido en la red cristalina del metal. O también formando complejos, ya que, como vimos en esa unidad, el anión hidruro puede actuar como ligando y formar complejos con índice de coordinación elevado debido a su pequeño tamaño. Ahora también, el hidrógeno puede formar enlaces covalentes con no metales, es decir, en compuestos con un elevado carácter covalente, generando moléculas diversas, con casi todos los no metales, con elementos del grupo 3, 4, 5, 6 y 7, los cuales vamos a ir detallando en cada uno de esos grupos. Es tan amplia la variedad que las sustancias formadas tienen propiedades totalmente diferentes o muy diversas. En el caso de los hidruros, mal llamados, o los compuestos moleculares del hidrógeno, bien llamados del grupo 3 o 4, tenemos compuestos con muy baja polaridad, con un alto carácter covalente, moléculas tan diversas como por ejemplo los que forman el hidrógeno con el carbono y todos sus compuestos, los hidrocarburos. En cuanto a los elementos del grupo 5 y 6, ahí tenemos variedad de propiedades, y en el caso de los elementos del grupo 6, a partir del azufre, y del grupo 7, empezamos a ver compuestos llamados hidrácidos, dada su característica de ácidos, al poder ceder protones en medios acuosos. Como vieron, el hidrógeno forma gran variedad de compuestos y los vamos a ir viendo a lo largo de los demás grupos.